Hola, buenas noches, arquitectos, compañeros. Nuestro grupo está conformado por Johnny Bone, la persona quien les habla, Mario de Meram, y estaremos hablando sobre la escala y escalímetros y dando nuestro análisis de ciertas imágenes de nuestros puntos de perspectiva. A continuación, mi compañero Johnny Bone les estará explicando más a profundidad sobre qué son los escalímetros. Buenas tardes, profesor, buenas tardes, compañeros. Sí, así es. Como dijo mi compañera, yo les voy a hablar acerca de lo que es el escalímetro y cuáles son sus funciones y para qué sirve también. ¿Ya? Está bien. El escalímetro también es conocido como la regla de los arquitectos. Es un instrumento que sirve para transformar dimensiones o medidas. Cuenta con diferentes escalas que son proporcionales para medir un objeto dentro de un dibujo. Normalmente también es una herramienta muy utilizada por los diseñadores gráficos y también por los arquitectos. Muy bien, ahora que ya vimos esto, o sea, una pequeña introducción acerca de lo que es el escalímetro, vamos a pasar a ver los tipos de escalímetros. En realidad no son muchos, son, bueno, de los que más importan o los más relevantes, yo he puesto 3. Y bueno, el primero del que les voy a hablar es acerca de este, que está aquí. Es el escalímetro de abanico. Ya, este de aquí, este tipo de escalímetro puede traer de 4 a 5 escalas y las cuales se representan como de 1 a 1, de 1 a 100, de 1 a 5, etcétera, etcétera. Si no saben cómo funciona esto de las escalas, en un momento les voy a enseñar. Pero primero vamos a pasar a explicar el siguiente escalímetro. El siguiente escalímetro es el triangular, que pueden ver aquí. Ya. Este de aquí viene en forma de triángulo o de estrella. Y los valores tienden también a ser los mismos, que es de 1 a 1, de 1 a 10, de 1 a 2. Obviamente cada escalímetro varía, pero en contexto nuclear, por así decirlo, o principal, vienen siendo lo mismo. Son para medir planos o para medir dimensiones a escala. Ya, de ahí el nombre escalímetro, por cierto. Y ya, es este aquí que pueden ver, tiene forma de triángulo. Y eso sería todo por este de aquí. Para el siguiente escalímetro hablaremos sobre lo que es el escalímetro digital, que es uno de los más modernos actualmente. Es un instrumento que posee, bueno, aquí el pequeño contexto nos indica que es un instrumento que posee escalas para la graduación de medidas. Su uso es básicamente basado en una regla graduada. La forma que funciona este escalímetro de aquí es, este espacio de aquí es lo que nos va a indicar en la escala las dimensiones que tienen y nos van a representar en un espacio que hay aquí de forma digital. Este no lo tiene, debe estar del otro lado seguramente, pero es básicamente así. Ok, a continuación voy a darles un pequeño ejemplo de cómo se lee esto de las escalas y demás. Muy bien. Aquí les voy a intentar explicar cómo funciona lo del escalímetro y su uso. Cuando veamos, por ejemplo, valores tipo 1 a 5 o 1 a 50, etcétera, como yo había dicho, por ejemplo, en este caso trabajaremos con el escalímetro de abanico. Por aquí estaré poniendo una fotografía para que recuerden cuál es. Ya, cuando veamos valores así, lo que tendremos que hacer va a ser esto. Miren, tomamos un lápiz aquí así, ok. Y la primera parte nos indica que tendremos que poner el valor de 100 y la segunda es para lo que tendremos que dividir. En este caso tendremos que dividir para 5. Que si dividimos esto 100 dividido para 5 nos dará como resultado 20. Y así estaríamos resolviendo, no olvidemos de ponernos el dato. Así estaríamos resolviendo lo que es, ya pues, este planteamiento, por así decirlo. Aquí veríamos otro ejemplo, que es el que tenemos por aquí. El que tenemos por aquí, sí, muy bien. Ya, en este caso trabajamos con milímetros. Ya. Entonces,
Entonces, vendría siendo lo mismo. 100 dividido para 250 nos daría como resultado 0.4 milímetros. Ahora continuemos con la diapositiva. A continuación les hablaré un poco acerca de lo que es el ejemplo, o sea, ejemplos de cómo utilizar el escalímetro correctamente. ¿Ya? Si un objeto es muy grande o muy pequeño, el arquitecto tendrá que tomar diferentes lados del escalímetro para asemejarse o reducir, o sea, para aumentar o reducir su tamaño, dependiendo de lo que pida la escala. Tenemos tres casos. Nos explica un poco acerca de lo que es esto. En el primer caso podemos ver que los escalímetros tienen de cada lado izquierdo, junto al cero, la escala que corresponde a ese lado en particular. Es imprescindible utilizar la escala correcta, porque si nosotros utilizaríamos una escala que no correspondería a lo que nosotros necesitamos, obviamente los valores saldrían de una forma errónea. Bueno, segundo caso, las cantidades total de escalas depende del tipo de escalímetro. Por lo general, estas reflejan las acciones de un centímetro, que son proporcionales a un metro en dimensiones reales. También podríamos hablar de lo que son los milímetros. También tienen esta parte en la que representan el milímetro. Y el tercer caso que nos dice, al leer un plano o proyecto, se puede observar dicha escala sobre los planos como guía de lo que hay que transformar. Pero al crearla es necesario seleccionar primero la escala dependiendo del tamaño que vayamos a requerir. Continuando con la exposición, tenemos qué es una escala y para qué sirve. Antes de pasar al concepto de la escala, como podemos ver dentro de la imagen, observamos un plano topográfico. ¿Y qué es un plano topográfico? Es una imagen generalmente parcial de un territorio o de una superficie terrestre a una escala definida. Pasando a qué es una escala, como nos dice dentro de la diapositiva, la escala es una relación que existe entre las dimensiones reales y las del dibujo que se representan sobre un plano o un mapa. Es la relación de proporción que existe entre las medidas de un mapa con las originales. Dicha en otras palabras, la escala es una relación entre dimensiones reales de un objeto y las dimensiones que representan en un dibujo. La escala es una herramienta que nos sirve para lograr generar planos gráficos y representaciones parecidas a estas. El siguiente tema que estaremos viendo es los tipos de escala. El primer tipo de escala que tenemos planteado es la escala natural. Esta, como nos dice ahí, es cuando el tamaño físico del objeto es representado en un plano y que coincide con la realidad. La escala natural es dada por decir algo que queramos plasmar dentro de un cierto tamaño de hoja, queramos plasmar algo, pero que este tiene que estar plasmado del mismo tamaño real dentro de la hoja que lo queramos plasmar. Esto es igual, 1 es igual a 1, o sea, como podemos ver dentro de ese ejemplo. La escala reducción se utiliza cuando el tamaño físico del plano es menor al de la realidad y se utiliza para representar piezas. La reducción, como su palabra lo dice, es disminuir, es hacer algo grande, o sea, algo grande, reducirlo, hacerlo más pequeño. Como vemos, está de 1 es igual a 2. Podemos dar un cierto ejemplo de este que, por decir, queremos dibujar una recta real que es muy grande y que mide 2000 milímetros en un papel relativamente pequeño. No nos entraría,
pero aquí si hacemos la reducción del objeto, lo reducimos 100 veces menor a la medida original o a la medida real del dibujo. En este caso, si es de 2000 milímetros, lo reduciríamos a 20 milímetros y nos entraría en el papel. Si la escala es de 20 por 2000 y si lo simplificamos, nos quedaría 2 por 200, y si lo simplificáramos aún más, nos quedaría en este caso 1 por 100. Como su palabra nos dice, la escala de reducción es relativamente hacer algo, un objeto grande, plasmarlo y reducirlo más pequeño. La escala de ampliación se utiliza cuando hay que realizar en el plano es menor a la realidad. Se utiliza cuando algo que queremos plasmar pero que es diminuto, lo plasmamos con una ampliación de 2 es igual a 1, es decir, el objeto real es pequeño, pero al plasmarlo hacemos una ampliación más grande para tener una mejor observación del objeto real. Seguimos con la exposición y en este caso tenemos los ejemplos escalares. Como primer problema hemos planteado el siguiente. Si en un plano a escala de 1 es igual a 200, en este caso lo primero que tendríamos que hacer es identificar cuál es el valor dado en los planos y cuál es el valor real. En este caso, una manera fácil de poder identificar es que el número dado que está al lado izquierdo, 1 sería nuestro valor dado en el plano y 200 sería nuestro valor real. El problema nos dice que la fachada de un edificio hace a 15 centímetros en el plano, dado en el plano. Sería nuestro valor de 15 centímetros como valor dado en el plano. Y nos pide que cuánto hará en la realidad. Es lo que vamos a determinar en el siguiente paso. Para esto aplicaremos la regla de 3, que sería la multiplicación de 15 por 200, multiplicamos esto 15 por 200 y lo dividimos para 1. La multiplicación de 15 por 200 nos daría 3000. Y tenemos que tener en cuenta que nuestros datos están dados en centímetros, entonces nos daría 3000 centímetros. Dividido para 1 nos daría la misma cantidad. Y si lo queremos sacar a metros, lo que tendríamos que hacer es dividirlo para 100. Y esto, dividiéndolo para 100, nos quedaría como de 30 metros. Entonces nuestro dato real sería que este objeto está dado en 30 metros. Seguimos con el siguiente problema y hemos representado un procesador de ordenador escala de 5 es igual a 1. Tenemos que identificar que esta escala está dada a una escala reducción. Nos podemos dar cuenta en el primer dato que nos da de 5. Este sería el dato dado en el plano, valor del plano, que sería de 5 centímetros, y el del lado derecho de 1 sería el valor real. Dentro del plano, la pieza hace de 3,5 centímetros, sería el valor dado en el plano, y asimismo aplicaremos la misma técnica de la regla de 3. Multiplicamos 1 por 3,5 y lo dividimos para 5.
1 por 3,5 nos daría la misma cantidad y dividiéndolo por 5 nos daría 0,7 centímetros, porque nuestros datos están dados en centímetros. Que esto vendría a valer lo mismo, dado en otras palabras, sería lo mismo que digamos 0,7 milímetros, o sea, sería 7 milímetros en este caso. Entonces, nuestro valor real es de 7 milímetros. Antes de pasar a GeoGebra y analizar las imágenes con mi compañera, lo que haremos será darles una pequeña introducción al tema, ¿sí? Con un pequeño concepto que hemos preparado, bajo la pregunta de ¿qué es la perspectiva cónica? Muy bien. La perspectiva cónica es un sistema representativo que está basado en un plano o un objeto tridimensional. ¿Cuáles son los tipos de perspectiva cónica? Se pueden distinguir en dos tipos de vista perspectiva: la vista frontal y la vista oblicua. Dentro de estas últimas se pueden conseguir otras subcategorías que ya mismo se las mostraremos cuando estemos en el GeoGebra. Muy bien, ¿dónde se originó? Se originó en el siglo XV. Los griegos y romanos conocían y las usaban. Claro que no lo hacían a fondo como lo hacemos hoy en día. La persona que hizo esto posible, la primera persona que se encargó de analizarlas a fondo, fue el señor Florentino Brunelleschi, que era un arquitecto de aquella era. Él sobrepasó la ley y dio a realizar más a fondo acerca de estas características, que fue en el año 1417 y 1420. Ok, ahora sí, sin más preámbulos, pasemos al GeoGebra a analizar las imágenes con mi compañera. Seguimos con la exposición y ahora es momento de analizar nuestros puntos de perspectiva de las siguientes imágenes. Bueno, aquí tengo una imagen que la podemos identificar como vista de hormigas. Lo que vamos a marcar en primer lugar es nuestro punto de fuga, que en este caso mi punto de fuga sería este. Y luego marcaremos nuestros segmentos, que estaría ahí. También cabe recalcar que los puntos de fuga nos ayudan a tener como que una mejor interpretación de la imagen. Esto lo usan bastante las personas que dibujan para poder ver de otra manera sus gráficos. Y este sería gráficamente nuestro punto de fuga respectivamente con sus líneas paralelas. Seguidamente vamos a poner otra imagen . Y bueno, esta imagen es de vista normal. Aquí vamos a identificar dos puntos de fuga que estarán situados. Nuestro primer punto de fuga por aquí y nuestro otro punto de fuga más o menos por aquí. Al trazar nuestros segmentos, las líneas quedarían así. Y ahí.
Así quedaría nuestra imagen identificando nuestros dos puntos de fuga. Vamos a proceder también a borrar y vamos a pegar en nuestro GeoGebra. Y aquí lo que podemos observar que también encontramos un punto de fuga. Este es nuestro punto de fuga. Y trazaremos nuestros segmentos. Y así quedaría nuestra imagen. Identificando un punto de fuga, vista aérea. Procedemos a borrar. En esta imagen es una imagen de vista, yo diría que de vista normal. Solo que la imagen es un edificio relativamente alto. Y bueno, estaría tomada como de la posición de una persona, del tamaño de cualquier persona. No me parece que fuera hormiga. También tiene como que la relación de que fuera hormiga, pero para mí no. O sea, yo pienso que es una vista normal y aquí vamos a identificar 3 puntos de fuga. Nuestro primer punto de fuga estará situado de este lado izquierdo, el otro del lado derecho y el último en la parte superior. Trazamos nuestros segmentos y así identificamos nuestros puntos de fuga. Y así terminaríamos con nuestras imágenes, analizando cuáles son nuestros tipos de vista y dónde se localizan nuestros puntos de fuga. La primera imagen que vamos a analizar es la vista normal, o también llamada perspectiva cónica. Aquí tenemos lo que es un pasillo en medio de dos estructuras que vendrían siendo dos casas en este caso. Y lo primero que vamos a hacer va a ser trazar nuestra línea de horizonte justo por la mitad. Ya. Esta línea de horizonte, o también denominada línea de tierra, es la que nos dice que, por ejemplo, en nuestro caso, en este caso, que es la perspectiva normal, se encuentra a 1,70 m, que vendría siendo la estatura promedio de las personas. Y lo que busca esta de aquí es dar a entender la profundidad que esta tiene. Si vemos al fondo, vemos que, por ejemplo, en este caso hay una especie de valla al final, ya de muralla, por así decirlo, ya al final, que llegaremos a ella a través de formando un punto de fuga, que es el que se va a formar a partir cuando hay muchas líneas y divisiones, así como las que estamos haciendo en este momento. Muy bien. Vamos a poner la línea de fuga de otro color. Muy bien. La finalidad del punto de fuga es básicamente, como ya había mencionado, dar a entender la profundidad que tiene esta misma. Ya pues en este caso podemos ver que, por ejemplo, a medida vemos la imagen al fondo, pareciera como si esta se hiciera un poco más pequeña en la parte de atrás,
Pero esto no es cierto, ya que si avanzamos, seguramente la estructura vendría siendo la misma, tipo, no se reduciría en ningún momento. Y esto es lo que busca esta perspectiva, dar a entender ese punto. La segunda perspectiva que vamos a analizar es la perspectiva aérea. Esta perspectiva se tiene que partir obviamente abajo de la línea del horizonte, y fácilmente podríamos denotar, o sea, cuántas unidades tiene esta de aquí. Por ejemplo, de aquí hasta aquí podría tener unas 10 unidades de pronto. Sí. Arriba de esta de aquí. Entonces podemos juntar este con este. Definimos nuestro objeto. Por acá también. Muy bien. Creo que ahí ya tenemos. Y aquí podemos poner la superficie que vemos. Miren. Aquí. Esta superficie aquí la tomaremos para proporcionar lo que es la profundidad y definirla obviamente. Muy bien, sobre lo siguiente que vamos a hablar es acerca del punto de vista de hormiga. Y escogí esta imagen porque quiero que vean que se puede implementar en cualquier lugar, no solo en edificaciones. Bien, para el punto de vista hormiga, tienen que saber que siempre sale de la planta del objeto. A ver, de la planta del objeto con un ángulo. Siempre va a tener de un ángulo, o sea, de un lado, un ángulo de 30 grados, y de otro ángulo, o sea, del otro lado, tiene que tener un ángulo de 60 grados. Tipo, sí. Así como están viendo aquí. En este caso no podemos notar lo que es, o sea, no podemos hacer sombreados porque pues la imagen no lo permite. Pero lo importante era lo que yo decía acerca de los grados, ¿se acuerdan? Y ya pues es algo bueno, es algo lógico que de la parte de acá hay 30 grados y de la parte de acá hay 60 grados. Y eso es lo que importa, en plan, los 60 grados de un lado, que bueno, en la vista de hormiga eso es lo que es lo que tiene más relevancia, que identificar cuál es la parte en la que tiene 60 grados y 30 grados, y ya pues saber su determinación. Y eso sería todo. Esperemos que les haya gustado la exposición. Sin nada más que decir, gracias profesor y gracias compañeros por escucharnos.